Hola, bienvenidos a una nueva videolección de Kaizen Spanish. Hoy tenemos un episodio especial porque nos acompaña una invitada para todos los que quieren mejorar su español de manera natural y efectiva. Ella es Gabriela Hanson, una profesora de español apasionada, especializada en ayudar a estudiantes de nivel intermedio a dar el salto a la fluidez. A través de su plataforma EcoEspañol, sus videos, sus lecturas guiadas y sus clases de conversación, ella ha creado un método que realmente engancha y que hace que aprender español sea más accesible y entretenido. Bienvenida, Gabriela. Es un placer tenerte aquí. Gracias, muchas gracias, Norma, y a tu audiencia también gracias por venir a este video. Mira, te quiero preguntar acerca de tu trayectoria profesional, porque cuando conocí la historia de cómo comenzaste a enseñar español a estudiantes intermedios, me llamó mucho la atención porque mi profesión inicial es periodista, no es profesora o tutora de español. Y tu carrera anterior me parece súper interesante. ¿Nos puedes contar, por favor? Bueno, sí, bueno, mi esposo y yo éramos policías en la ciudad de Chicago y pues la ciudad de Chicago ya se estaba poniendo un poco como, ¿cómo te diré? Muy violenta, muy Yo amo peligrosa. Chicago. Yo amo Chicago. Sí, Siempre me dicen que es exactamente. violenta, pero yo amo Chicago. Sí, yo también, a mí me encanta, pero como profesión era una profesión, pues, muy peligrosa, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitábamos como que buscar para darles a nuestras hijas una vida más tranquila, decidimos movernos a Texas. Y entonces, aquí en Texas, tú sabes que nosotros nos movimos a un pueblito. Entonces, que sabes que en los pueblitos, pues, toda la gente se conoce. Y cuando llegamos, pues se corrió el rumor de que nosotros éramos profesionistas y de que nosotros éramos bilingües. Entonces, la directora de la escuela, de la prepa, me habla por teléfono y me dice que quiere verme, que quiere hablar conmigo. Y pues ya te imaginas, Norma, yo voy, me siento con la directora y me ofrece el trabajo de maestra. Y yo le digo Mm. a la directora: "Pero yo no tengo nada de experiencia, yo no sé cómo enseñar a los niños". Y me dijo: "Bueno, mira, pruébate un año y si te gusta, te quedas, y si no te gusta, pues está bien". Entonces, imagínate, yo lo acepté, me encantó, me enamoré de dar clases, me enamoré de la profesión, me encantaron mis estudiantes y imagínate, pues ya son 8 años dando clases. Súper, súper. ¿Y eran niños o eran adolescentes? Sí, eran de la high school. Okey, o sea, un poquito más difícil, creo yo, que con los niños, aunque los niños hay que mantenerles la atención, ¿no? Bueno, sí, también con los adolescentes, ¿no creas? Claro, es verdad, es verdad. Siento que es un poco difícil, así que esa experiencia te ayudó como a desarrollar una metodología. Y una de las cosas que me gustó cuando hablé contigo, es que me contaste que cuando llegaste a Estados Unidos no hablabas nada de inglés y tuviste que esforzarte. De alguna manera, esa experiencia de tener que obligarte por necesidad de aprender inglés sí o sí, te ayudó a desarrollar un poco la metodología que tienes, la forma que tienes de enseñar español ahora. Bueno, mira, Norma, cuando yo empecé a estudiar el inglés, mi fue muy difícil para mí, que fue como muy solitario, fue como una experiencia muy negativa, porque Estando ya en Estados Unidos, ¿correcto? sí, aquí en Chicago, yo estaba en Chicago, yo tenía que para mí era obligatorio, ¿verdad? Porque, pues, tú sabes que en Chicago, pues, todo el mundo habla inglés. Entonces, yo necesitaba aprender rápido, y yo seguí como que eso que le dicen a todo el mundo: "Sumérgete en el idioma, apréndete toda la gramática y apréndete, listas y listas de vocabulario". Y fue como yo lo empecé a hacer, ¿verdad? Y Sí. la verdad es que no fue lo que me ayudó, pero a aprender el método que yo utilizo, ¿verdad? Que es aprender por medio de historias y por medio de libros. No fue hasta que yo entré a dar clases a la preparatoria, por Sí. necesidad realmente, porque yo quería que mis estudiantes realmente aprendieran el español y no nada más llegar y decir:
Es que, bueno, tú sabes cómo son los jóvenes, que ellos lo único que les interesa es pasar la materia. Yo decía: "No, miren, hay que aprender". Yo los quería realmente motivar para que de ellos saliera el interés de aprender el español. Entonces, un día llego y digo: "Es que yo tengo que buscar la manera para primero tener su atención y después, pues, para también motivarlos a querer aprender el idioma". Llego con una historia bien padre y estoy dándoles clases tanto en español como en inglés, y ahí los enganché. Fue Ujú. cuando me di cuenta que yo me iba a dedicar a eso, a darles el español por medio de historias, y fue todo un éxito. Y, pues, también Increíble. por eso ahora, pues, ya tengo el club de lectura en español, precisamente Sí, la necesidad, ¿verdad?, de que todos necesitamos aprender de una manera más natural, que es, pues, leyendo. que entonces tu metodología se basa justamente en el aprendizaje a través de la lectura. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de uno de tus videos de YouTube es que tú hablas de que nosotros adquirimos el idioma a través de dos vías principales, que son nuestro cerebro, pues en nuestro cerebro, a través de los ojos, que es con la lectura, y a través de los oídos, con la escucha. Pero que dices que para los adultos la lectura es más eficiente. ¿Por qué tienes ese concepto? Bueno, mira, pues, es que tú sabes que los niños aprenden por medio de la escucha, ¿verdad? Pues, aprenden escuchando a su mamá, a su papá, a sus hermanitos, pero ellos no saben cómo se escribe. Entonces, nosotros tenemos todavía una ventaja más arriba que los bebés o que los niños chiquitos, porque nosotros sí sabemos leer. Entonces, con la lectura nosotros podemos, pues, ver las estructuras y los patrones del idioma. Y por eso yo digo que para los adultos es más beneficioso, pues, leer. ¿Y cómo es la dinámica de una lección tuya de lectura? Eso me llama la atención. ¿Tú lees la historia, ellos hacen ejercicios activos o van siguiendo? ¿Cómo es la dinámica de tus sesiones? Bueno, mira, yo leo el libro. Nosotros lo que hacemos normalmente es tomamos un libro que sea muy interesante para, pues, todo el grupo, ¿verdad? Y yo lo leo y ellos lo van leyendo junto conmigo, ¿sí? Ellos reciben por semana, cierta parte de la lectura y ellos lo van leyendo junto conmigo. Y Ok, después, pues, yo les pongo actividades que necesitan lograr antes de pasar a la siguiente etapa. ok, Así ok. de simple. Sí, es como un aprendizaje progresivo y ellos de cada segmento de lectura van adquiriendo mm, temas de gramática y de vocabulario, ¿correcto? Sí. Bueno, sí, pero yo no me enfoco en la gramática, ¿eh? Ok, No, eso yo lo hago que sea de manera más natural, intuitiva. Sí, sí, que la vayan adquiriendo, igual que yo, igual que yo. Realmente el tema de la gramática profunda, avanzada, es difícil y muchas veces incluso los estudiantes intermedios, más que estudiar la gramática, lo que necesitan es verla en vivo, verla en contexto, que creo que es lo que tú haces con tu metodología de las lecturas. Y fíjate, tú te enfocas en estudiantes intermedios, igual que yo. ¿Qué tipo de lecturas o qué características deben tener las lecturas que tú recomiendas para estudiantes de nivel intermedio? bueno, yo tengo una lista larga de libros que me han recomendado profesores y también estudiantes. Si quieres, lo podemos poner aquí en la descripción del video. Pero lo que yo les recomiendo más que nada, pues, es que tomen libros interesantes para ustedes. Tiene que ser un tema que a ti te guste, ¿verdad? Para que no sea aburrido. También es importante que cuando empieces a leer, pues el libro no sea muy largo, que tenga pocos capítulos. Y una cosa muy importante, pues que el vocabulario que tenga ese libro sea un vocabulario moderno, ¿sí? De un vocabulario actual. Claro, de uso cotidiano, exactamente. Fíjate, y una de las cosas que muchos estudiantes buscan al leer un libro, al leer una historia, unas noticias, es justamente vocabulario que realmente se utilice.
pero muchos se enfocan en estudiar listas de palabras, como hacías tú cuando intentabas estudiar inglés, o usar aplicaciones o crear fichas. ¿Cuál es la metodología que tú crees que es adecuada para aprender nuevo vocabulario? Me imagino que la lectura, pero además, ¿cuántas palabras nuevas deben aprender por día o por semana? Porque muchos se obsesionan con aprender mucho, mucho vocabulario. ¿Qué recomiendas tú, Gabriela? Bueno, primero, si lo único que estás haciendo es aprendiendo vocabulario y reglas gramaticales, pues déjame decirte que tú estás cometiendo uno de los errores más comunes que cometemos al aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Y pues yo lo que siempre les digo a mis estudiantes es que el número de palabras va a ser referente a ti, o sea, a tu manera de absorber las palabras. Si tú eres una persona que tienes muy buena memoria, pues posiblemente tú pudieras aprenderte más palabras. Pero yo no recomiendo, honestamente, yo no recomiendo más de 5 o 10 a la semana. ¿Ok? Bien. Porque entre más palabras tú, acumules en tu lista, va a ser más difícil, volverlas a repasar durante la semana. Y si tú te estás aprendiendo 5, pero esas 5 las estás practicando todos los días, pues eso es más beneficioso que aprenderte, no sé, 20, 30 o más, ¿verdad? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además, las 5 que te aprendas o las 10 que decidas aprenderte en contexto, no palabras aisladas que finalmente no sabes ni siquiera en qué ocasiones se utilizan. Ahora fíjate, tú y yo en nuestros canales de YouTube coincidimos en la técnica de imitación, shadowing. Ambas tenemos videos similares en los que practicamos eso. A mí me gustaría que le explicaras a la audiencia de Kaizen Spanish qué es esa técnica o esa práctica de shadowing y cómo beneficia a los estudiantes de español. Bueno, la técnica de shadowing te ayuda para mejorar tu pronunciación. Te ayuda para mejorar tu pronunciación, tu entonación, la acentuación, eh, todo lo que tenga que ver con producir el idioma, ¿verdad? Pero la técnica de shadowing es un poco difícil porque se trata de que tienes que hablar al mismo tiempo que yo. Entonces, como esa técnica es un poco difícil, yo hago un paso hacia atrás en todos mis videos y les recomiendo a mis suscriptores que lo primero que hagan es repetir después de mí. Yo digo la palabra o la frase y ellos la repiten después de mí. Cuando ya hayan sentido ellos una confianza en decir la palabra y hayan corregido ese error, ¿verdad? Cuando dicen su frase, entonces ya pueden regresar el video y ahora sí decirlo en shadowing, que sería al mismo tiempo que yo. Pero yo primero les recomiendo que sea la repetición y después hacer el shadowing. Exacto, escuchar el ejercicio es exactamente los pasos que yo sigo porque es un ejercicio desafiante. Y una de las cosas que me gusta de tu canal de YouTube es que además de que trabajas con la lectura, trabajas también ejercicios de shadowing y es como cubrir no solamente la recepción del idioma, sino la producción, la producción oral del idioma. Es bastante completo lo que yo he visto en tu canal de YouTube y por eso quería entrevistarte. Gabriela, y tú como ya eres una persona bilingüe, yo quisiera hacerlo, yo me quedé en el nivel intermedio de inglés hace años y es como un desafío para mí, un reto, pero tú eres bilingüe. A mí me gustaría que tú le dieras a los estudiantes de Kaizen Spanish unas recomendaciones de qué deben hacer ellos para llegar a ese nivel que tú lograste con el inglés, qué deben hacer ellos para lograr ese nivel en su español. Si te tuviera que dar un solo consejo a mis estudiantes de Kaizen Spanish, a mi comunidad, ¿cuál sería? Un solo consejo. Lo que quieras, pero me gustaría un consejo estrella que sé que ellas tienen que seguir. Bueno, yo les recomendaría hacer la técnica de las 3 lecturas.
Y déjame te explico así más o menos lo que quiere decir estas 3 lecturas. Tu primera lectura, que sería la primera vez que tú lees esa lectura, pues yo te recomendaría que la leyeras sin tener que traducir cada palabra. Tú nada más escúchala y que lo único que hagas sea entender la idea general, nada Ujú, más, con tu primera lectura. En tu segunda lectura, que es la segunda vez que lo lees, yo te recomiendo que subrayes palabras, ¿verdad? Y que las ujú. tengas escritas en tu libreta, pero que no corras a buscarlas en el diccionario, ni Google, ni nada de eso, sino que trates de saber la definición o el significado de la palabra con el contexto de la historia. Okey. Ujú. Y bueno, si tienes también el audio, estaría bueno que al mismo tiempo que tú vas leyendo, pues vayas escuchando al lector, ¿verdad? De tal manera tú puedes ir viendo las, las estructuras leyendo y puedes escuchar la pronunciación con el lector. Y la tercera lectura sería tú leer en voz alta. Trata de acostumbrarte a leer en voz alta porque eso te va a ayudar mucho con la confianza. Y Ujú. ese sería el consejo que yo daría, las 3 lecturas. Es muy bueno porque es muy completo, no solamente se trata de escuchar, de trabajar el vocabulario, sino de trabajar en la articulación. Yo Sí. antes creía que escuchar era lo más difícil y articular pues depende de ti. Mentiras, tratar de pronunciar de una manera diferente porque es otro idioma puede ser muy difícil, por esos sonidos como la R, por ejemplo, le cuesta tanto a las personas angloparlantes o mi sueño es hablar francés, pero a mí no me sale un solo sonido elegante con mi francés, por ejemplo. Y mi inglés también, pues tiene sus deficiencias en la pronunciación, es algo que hay que trabajar mucho. Gabriela, ha sido un placer. Me encanta poder enseñarle a mis estudiantes de Kaizen Spanish a alguien que sí ha logrado un nivel alto en su inglés, porque es una muestra alto, ¿eh? Ay, seguramente sí, seguramente ahora sufro. No, claro, y es bueno que digas eso, porque es que aprender un idioma es algo, un nuevo idioma, algo de trabajo constante y que lleva tiempo. Muchos estudiantes son impacientes, no sé si te ha pasado. No, sí, Que sí. Que es un proceso, no es tan rápido. exactamente, y fíjate, tú con tu experiencia, con tu dedicación, con tu inmersión, dices que sigues trabajando. Entonces, para mí es un mensaje importante para los estudiantes que ponen tanto esfuerzo, que sepan que se requiere de paciencia Mm. y de trabajo y que el esfuerzo que hacen al final sí tiene sus frutos, sí, sí los tiene. Gabriela, ha sido un placer tenerte aquí, me encanta tu metodología, quiero invitar a mi comunidad de Kaizen Spanish a que visite tu canal de Gabriela Hanson con tu academia que es Eco Spanish, donde tienes tu club de lectura, que yo creo que es valioso, es efectivo, es útil y me gusta que te preocupes porque sean temas interesantes los que tengan tus estudiantes. Muchas gracias, Norma, por invitarme, fue un placer y muchas gracias a tu audiencia también por estar aquí con nosotros escuchándonos. Sigan el canal de Eco Spanish de Gabriela Hanson y pues sigan con mi comunidad de Kaizen Spanish. Espero que hayas disfrutado de la lección de hoy, que fue con Gabriela Hanson de Eco Español, una profesora mexicana que se ha convertido en bilingüe por su propio esfuerzo y que tiene una metodología muy interesante con un club de lectura que realmente puede ayudar a estudiantes del nivel intermedio a mejorar su dominio del español. Recuerda que puedes suscribirte a Cápsulas de Español, mi boletín con el que 2 veces por semana recibes en tu correo lecciones gratuitas para mejorar tu español. Nos vemos en la siguiente video lección. Chao.